Uno de los atractivos más grandes de la franquicia Saint Seiya es sin dudas la existencia de las armaduras que conforman la protección de quienes forman parte del ejército de Athena. Estos ropajes sagrados son muy conocidos por la gran mayoría del fandom, así como los tipos de armadura más populares de la franquicia: bronce, plata, oro y divinas. No obstante, existen muchos más tipos y evoluciones en las armaduras del ejército de Athena de los que se pueden llegar a pensar en un principio. En este video verás todos y cada uno de los tipos de armadura pertenecientes al santuario que lidera la diosa Athena. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a que por favor le des like a este video y a que te suscribas al canal activando la campana de notificaciones en todas para que YouTube te informe de cuando suba nuevos videos al canal. Sin más que agregar, vamos de lleno con el video. Antes de iniciar con la reseña de cada una de las armaduras, debo resaltar que para este video no tomaré en cuenta las evoluciones experimentadas por los mantos de los caballeros al ser reparados, ya sea por un método convencional o por medio de sangre divina, por lo que no entrarán en consideración cosas como las armaduras B5 del manga, que nacieron tras recobrar su vitalidad gracias a la sangre de Athena, ni tampoco otras evoluciones como la de la armadura de Culeus o caballo menor en Saint Seiya Omega, que aumentó su poder y cambió su forma al absorber la sangre de Subaru, que en esencia es un dios. Con esto dicho, debo hacer una última aclaración. Esto no es un ranking de las armaduras. Ciertamente voy a seguir una especie de escalonada jerárquica en la que el nivel de las armaduras tendrá relevancia. Sin embargo, la intención detrás de este video no es realizar una especie de niveles de poder de armaduras, sino simplemente mostrar todos los tipos de armaduras que hay en el ejército de Athena y de lo que son capaces. Sin mucho más que añadir, doy inicio a este tema con el siguiente tipo de armadura. Desarrolladas por el Dr. Asamori por petición de Mitsumasa Kido a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI como medida alternativa para brindar apoyo y soporte a Athena en las inminentes guerras santas que estaban por estallar, las armaduras de acero fueron creadas originalmente para ser portadas por los jóvenes Daichi Sho y Ushio. Tienen capacidades defensivas notables, teniendo en consideración que son corazas que no cuentan con propiedades sobrenaturales como las que se observan en los 88 mantos sagrados de los que dispone el ejército de Athena. La diferencia más fundamental entre estas defensas y las de los 88 caballeros es que estos objetos carecen de vida y voluntad propia. En ese sentido no son muy diferentes de cualquier arma tecnológica de la actualidad, siendo en esencia un dispositivo moderno destinado al combate. Las armaduras de Athena en cambio son más que simples ropajes para el combate, son formas de vida en sí mismas, que además cuentan con las memorias de quienes las vistieron en el pasado. Además de las armaduras de acero originales, se encuentran también las convencionales, que a rasgos generales son el tipo de protección menos potente de las que forman parte de las defensas que están a disposición de Athena en batallas a gran escala. Estas aparecieron por primera vez en el anime de Saint Seiya Omega. Tienen capacidades ofensivas y defensivas muy inferiores a las versiones originales desarrolladas mucho tiempo atrás. Incluso la armadura de acero utilizada por Subaru era bastante vulnerable, de no ser porque él poseía Cosmos y uno particularmente poderoso. Incluso en su versión más débil, su armadura de acero hubiese sido destruida fácilmente ante el tipo de enemigos tan fuertes a los que se enfrentaron en la guerra contra Palas. No hay más que destacar al respecto, salvo que podían proyectar disparos de energía algo potentes, aunque insuficientes ante el promedio de Palas 6 de cuarta clase, los más débiles del ejército que en ese momento estaba bajo el mando de Palas. Una última cosa a añadir es que estas armaduras no están protegidas por ninguna de las 88 constelaciones guardianas que rigen a las armaduras principales del ejército de Athena, por lo que no disponen del cosmos que suelen irradiar estas últimas en sintonía con su respectivo usuario, lo que no impide por supuesto que quienes las usan puedan llegar a despertar el cosmos y fortalecer la defensa de las mismas en el proceso, como ocurrió con Subaru, que era considerablemente más fuerte que la mayoría de caballeros de acero y además había despertado su cosmos, o también como ocurrió con Emma y los otros caballeros de acero cuando consiguieron acceder a un fragmento del Omega. Creadas en tiempos remotos, objetos que no consiguieron despertar su brillo interior y acabaron desechados por sus creadores como simples herramientas carentes de vida, teñidas con la oscuridad que al mismo tiempo se cierne sobre aquellos que las lucen con orgullo y malicia. Las Black Cloth o armaduras negras son otro de los tipos de armaduras que no forman parte del conjunto principal de protecciones que visten los guerreros del santuario. Quienes llevan estas armaduras suelen ser conocidos como caballeros negros. Usualmente
posiblemente enemigos de Athena y el santuario en algunas de las historias de la franquicia. No se conocen las capacidades exactas de estas armaduras, pero se puede asumir que la mayoría poseen cualidades defensivas un poco cercanas a las armaduras de bronce en teoría. Al igual que en la anterior categoría, existen armaduras negras que son un poco diferentes a las que portan el resto. Estas son las armaduras negras que funcionan a modo de réplicas de mantos dorados de la élite del santuario. Este tipo de protección fue visto en episodio G Requiem, cumpliendo una función fundamental en casos de extrema emergencia: renacer como auténticas armaduras doradas por medio de un sacrificio empleando las propiedades de resurrección de la armadura de Fénix. Seguimos con el primero de los tipos más importantes de mantos sagrados en el santuario, las armaduras de bronce, que constituyen el rango más bajo de entre los caballeros. Estas defensas son muy superiores a las armaduras convencionales de los anteriores tipos descritos previamente. En su mayoría brindan una protección básica a sus usuarios, contando con pocas piezas en su diseño. Pueden resistir temperaturas de hasta 130 grados bajo cero y en algunos casos cuentan con particularidades bastante destacables, como la armadura del dragón, que posee el escudo y el puño más poderoso de entre su rango, la armadura del Fénix, que cuenta con la capacidad de resucitar por su propia cuenta, incluso si ha sido hecha pedazos, o la armadura de Andrómeda, que tiene las cadenas nebulares, poseedoras de habilidades muy temibles. Sonata Cloth o armaduras terciarias son los mantos que portan los caballeros sin constelación, entre los que podemos nombrar a Dócrates, Reda, Geist y el Caballero de la Llama. El término Sonata solo es una designación genérica para hacer referencia a todas las armaduras que no están protegidas por alguna de las 88 constelaciones y que al mismo tiempo no son del mismo tipo que las desarrolladas por el Dr. Asamori, ni tampoco del orden de las armaduras negras o, en su defecto, mantos muertos como los que se encontraban en el cementerio de armaduras. Se desconoce casi cualquier cosa respecto a las propiedades de estas misteriosas murallas defensivas. Lo único que se puede decir en relación a ellas es que, pese a no estar conectadas a una constelación guardiana, gozan de capacidades resaltables. En su mayoría, demostraron poder proteger decentemente a sus portadores de ataques con una potencia considerable. En este sentido, son comparables a las armaduras de bronce, aunque bien se puede argumentar que el hecho de que brindasen cierta seguridad a sus usuarios se debiese más al cosmos de los mismos que a la defensa de estas armaduras en sí. Se pueden incluir en esta misma clasificación las protecciones vistas en el Caballero Cristal o también las observadas en los Caballeros Fantasmas de la película de Eris, que presumiblemente eran variaciones de las armaduras de plata del santuario que alguna vez relucieron en vida. Conformando el segundo rango de estructuras defensivas más poderosas e importantes en el santuario, las armaduras de plata se tratan de defensas mucho más sofisticadas en comparativa con casi cualquiera de bronce. Pueden soportar ataques de una potencia inmensa, casi incomparable con el anterior tipo comentado. También tienen una increíble resistencia a bajas temperaturas, consiguiendo tolerar hasta más de 200 grados bajo cero. Y a esto se debe sumar, por supuesto, las particularidades de algunos ejemplares más destacables de esta división. Por ejemplo, la armadura de plata de copa, que posee la habilidad de sanar heridas de forma muy efectiva mediante el agua que se vierta en la misma. También puede mostrar el futuro a quienes vean a través del reflejo del agua que contenga en su interior. Otro ejemplo sería el manto de Lira, la única entre todas las armaduras del santuario que posee un arpa que puede ser empleada en combate. Empleadas por la élite del santuario, auténticas fortalezas cuyas cualidades exceden a casi cualquier otro manto sagrado, las armaduras de oro son las más poderosas en todo el ejército de Athena. Constituyen la defensa de los 12 caballeros dorados que custodian las 12 casas. Estas poseen una protección casi absoluta, pueden soportar daños sumamente masivos e incluso pueden tolerar casi cualquier temperatura extrema. Por ejemplo, para congelarlas es necesario el cero absoluto. Entre ellas existe una que posee el rasgo distintivo de contar con 6 tipos de armas diferentes que vienen en pares y pueden ser empleadas por el usuario y sus compañeros de armas en caso de emergencia. Esta es la armadura de Libra. Poderosas vestimentas que representan el más preciado orgullo y signo de lealtad al dios del sol Abel. Las armaduras de la corona son los mantos que llevan los caballeros de la corona que sirven a Abel, el falso dios solar. De estas armaduras se desconoce prácticamente todo, más allá de que no pertenecen a ninguno de los tipos de protección principales que se encuentran en el santuario. No se sabe con certeza si estas armaduras son o no creación de Abel. Lo único seguro es que derivan de las armaduras del ejército de la diosa Athena, por lo que seguramente comparten algunos materiales
esenciales en común, en lo que refiere a su composición interna. Atlas describe a estos mantos como una especie de clase superior de armaduras. No obstante, guiándonos por sus hazañas, no parecen distar mucho de lo que puede ofrecer una armadura dorada. Formando parte de los mayores enigmas de toda la franquicia y siendo armaduras especiales de las que poco o nada se sabe al respecto, las armaduras de material y origen desconocido son otro tipo de armaduras presentes en el ejército de Atena, al menos de forma oficial. Las menciones a esta pequeña clasificación de armaduras corresponden a las menciones de la segunda versión del Hipermito. En la novela Gigantomachia también se hace una alusión a este concepto. Mucho se ha especulado respecto a sus características y particularidades a lo largo de estos años, pero lo único cierto en este caso es que se trata de mantos muy diferentes del resto de armaduras y posiblemente extremadamente poderosas. Muchos asocian a estos mantos con la armadura del Fénix y las de la corona. Sin embargo, se debe tener presente el hecho de que son productos de continuidades muy diferentes, lo que complica bastante establecer alguna relación respecto a que las armaduras de la corona sean 3 de las 4 de material desconocido. Vestidura divina que utiliza la magnánima diosa de la guerra Atena, se puede considerar también un tipo de armadura única y especial, muy diferente del resto. Es el arma definitiva de Atena en sus batallas contra el dios del inframundo Hades. Cuenta con una defensa sumamente impresionante, desprendiendo un aura y cosmos divino sin igual. Esta solo puede ser empleada exclusivamente por la diosa Atena. Llegados a este punto, conviene aclarar que, más que hablar de tipos diferentes de armaduras, estamos ante evoluciones y estados muy específicos experimentados por las armaduras en circunstancias excepcionales, siendo esta misma la razón por la cual no se incluyeron evoluciones ordinarias vistas tanto en el manga y anime clásico, así como en diferentes spin-off, debido a la obtención de dichos resultados al aplicar un procedimiento regular que se puede realizar sin mucho inconveniente por casi cualquier caballero, de modo que lo siguiente que veremos son evoluciones excepcionales cuya existencia se puede considerar una auténtica rareza e inclusive un milagro de los que solo se observa una vez en miles de años. Producto de la colisión del cosmos de oscuridad del dios Apsu contra Atena y su cosmos divino, ocurriría un fenómeno único en las armaduras, modificando no solo sus apariencias, sino que también algunas cosas esenciales en su funcionamiento, como el surgimiento de lo que se denomina como piedras de armaduras, y lo más importante aún, una estrecha vinculación con los cosmos elementales. A esto se le denomina como Q-Cloth. Son las armaduras vistas en Saint Seiya Omega durante la primera temporada. Como se describió con anterioridad, la característica única de esta evolución es su conexión con los cosmos elementales que surgieron debido a la presencia de Apsu en la primera guerra santa librada contra el dios de la guerra Marte. Además, claro, de esas apariencias tan indistinguibles que generan tantas pasiones en el fandom de Saint Seiya. Vestimentas sagradas empleadas por las doncellas que conforman la guardia personal de la diosa Atena, las dress cloth, son el aspecto verdadero de las vestiduras portadas por las Centias. A simple vista pareciera ser un símil de una armadura divina, teniendo una figura que recuerda un poco a dichos mantos divinos. La única dress cloth que se ha visto hasta ahora es la de la armadura de bronce de Guleus, o caballo menor, misma que se encontraba en posesión de Shoko. Fue utilizada en la batalla final contra la diosa de la discordia Eris en el spin-off Saint Seiya Sentia Show. Esta protección le brindó una espléndida defensa a Shoko frente a los ataques continuos y devastadores de Eris, lo cual es una gran hazaña teniendo en consideración que Eris demostró ser capaz de derrotar muy fácilmente al Lemur con los poderes divinos de Ares, mismo que a su vez podía hacer frente a varios de los caballeros de oro en simultáneo e imponerse la mayor parte del tiempo. Fuera de la gran resistencia e incremento de cosmos que supone para su usuario, esta armadura no parece tener otras peculiaridades a destacar. Nacidas de la unión de cosmos excepcionales desarrollados en el interior de sus usuarios, se trata de un milagro único que se da cuando un caballero de rango inferior, al hacerse de un cosmos inmenso y portar una armadura de oro en algún punto de su historia, combina este poder con un nuevo cosmos surgido de un intenso entrenamiento, dando como resultado una nueva evolución que asciende a la armadura a una nueva etapa. Este proceso se describe como el nacimiento de un nuevo caballero dorado. A esto se le denomina como armadura auténtica o Shin
Glove. Las condiciones para obtener una de estas son tan exigentes y específicas que prácticamente nadie puede alcanzar uno de estos ropajes salvo auténticos prodigios que se hayan entrenado severamente como casi ningún otro, misma razón por la cual casi nadie sabe de la existencia de las mismas. El poder que desborda esta evolución es tan asombroso que le permitió a Ikki de Leo luchar a la par de Ayoria de Leo, quien estaba empleando el poder del noveno sentido a sus límites máximos, protegiendo a Ikki bastante bien de los ataques de Ayoria. Estado temporal que concede poderes divinos capaz de rivalizar contra las deidades más formidables y peligrosas de todo el universo, con un aura y capacidades tan majestuosas y extremas como pocos ropajes divinos pueden ofrecer. Las armaduras divinas son la evolución más poderosa y definitiva que pueden alcanzar los mantos del ejército de Athena en el canon de la historia principal de Saint Seiya. Su existencia es algo sumamente extraordinario y como auténtica rareza que es, requiere de una serie de condiciones muy específicas para que pueda manifestarse. Por un lado, se necesita de elevar el cosmos hasta el nivel para alcanzar tal estado. Y por último y más importante, que la sangre de un dios haya bañado el ropaje sagrado en cuestión. Incluso si se tiene un cosmos gigantesco, si la armadura no cuenta con la sangre de una divinidad recorriendo su interior, jamás se presentará el poder ni la apariencia de la armadura divina en el individuo. Aunque en el manga original, este estado puede emplearse por un periodo de tiempo considerable, en los spin-off se han presentado algunas variaciones que cambian un poco la temporalidad de estas armaduras divinas. Este es el caso de las armaduras divinas en el spin-off Soul of Gold, donde realmente a las justas podían ser empleadas por breves instantes o en el mejor de los casos en un único combate por un muy breve periodo de tiempo. A esto algunos lo denominan como armaduras divinas imperfectas o parciales, pues no solo afecta la cantidad de tiempo en que pueden ser utilizadas por sus usuarios, sino que inclusive tiene un severo impacto en el poder que manifiestan, siendo considerablemente menos poderosas que cuando despiertan en total plenitud, como en el caso de los protas clásicos. Se pueden mencionar dos de estas etapas de la armadura divina. La primera es la manifestación parcial. En esta fase el poder divino se manifiesta superficialmente y los cambios visuales que generan la armadura del usuario son muy pocos, limitándose a una única pieza y en otros casos a un par de las mismas que componen el manto celestial. Finalmente estaría la aparición semi-perfecta de la armadura divina, presentando a grandes rasgos todos los cambios en las piezas que poseen su etapa completa y conteniendo un cosmos muchísimo mayor que la anterior fase mencionada, aunque incluso con este incremento de poder el aumento sigue siendo muy inferior a la armadura divina en su máxima plenitud. Por último se debe mencionar el estado de brillo dorado que pueden alcanzar las armaduras de bronce divinas en el spin-off Episodio G Asesino. Con dicho poder, Seiya fue capaz de derrotar al temible Sigurd, el portador de la poderosa espada Gram. No se tiene muy claro cómo exactamente Seiya consiguió esta particular figura en la armadura divina, pero se puede intuir que posiblemente se debía al poder de la sangre de los caballeros de oro que fue vertida durante su reparación luego de los acontecimientos del arco del santuario, en este caso la sangre de Ayoria. Esta armadura divina con brillo dorado debe ser clasificada en una categoría aparte de las anteriores manifestaciones comentadas, pues aparentemente es un poder al que solo pueden acceder aquellos que tienen la sangre de los caballeros dorados dentro de sus armaduras, sin mencionar que funciona a modo de potenciador de la armadura divina en su, por así decirlo, fase completa. Pese a ello, este cosmos es extremadamente breve. Seiya solo pudo usar este poder durante unos brevísimos instantes para derrotar a Sigurd. Nacidas del poder del amor y la esperanza de la humanidad, al unirse y canalizar más allá de todo límite su cosmos, las armaduras Omega u Omega Glove son otro de los estados definitivos que puede alcanzar algún ropaje sagrado perteneciente al ejército de Athena. Concede un poder capaz de rivalizar con los dioses sin la necesidad de que los mantos en cuestión hayan sido bañados con la sangre de un dios. Son en esencia un poder único y propio de la humanidad para enfrentar a los mismísimos dioses. Cabe resaltar que al igual que sucede con las armaduras divinas, este poder muestra varias fases de manifestación. La primera de estas es una aproximación muy superficial al poder del Omega. Ryuho, el hijo de Shiryu, fue quien presentó esta etapa. La segunda fase corresponde a lo que comúnmente se denomina como fragmento del Omega. En esencia, es el resultado de la unión del cosmos de los humanos llevado más allá del límite. Con esto, las armaduras adquieren una pequeña fracción del poder del Omega. Se debe pensar en ello como una especie de inmensa franja en la cual, dependiendo de los individuos
y cuanto incrementen su cosmos en el proceso, pueden adquirir mayor o menor poder del fragmento del Omega, siendo así que, por poner un ejemplo, el fragmento del Omega que alcanzan los Caballeros de Zero es muchísimo menos poderoso que el que logran adquirir Koga, Eden, Ryuho, Yuna, Souma y Haruto en el combate contra Galia de la espada sagrada del dios de la guerra. Y del mismo modo, este fragmento del Omega tampoco es comparable con el poder que comienzan a recibir poco a poco los protagonistas en el tramo final de la batalla contra Hyperion, previo a que avancen a la siguiente etapa del poder del Omega. A su vez, el poder que es conferido a las armaduras varía en función de los sujetos en cuestión y el fragmento del Omega que consiguen alcanzar. La siguiente fase es la consumación total del poder del Omega, aquel que trasciende al macrocosmos y a la expansión del universo. Al conseguir este cosmos, las armaduras adquieren capacidades defensivas y ofensivas sumamente elevadas, capaz de hacer frente a los dioses. También sufren un gran cambio en sus apariencias, siendo similares en figura a las armaduras divinas. Finalmente tenemos lo que algunas veces se llama en el fandom como Super Omega, siendo la última fase observada en una armadura impregnada del poder del Omega. Para dar paso a la existencia de este manto supremo, es necesario la unificación del cosmos de una gran multitud de guerreros, caballeros de acero, bronce, plata, oro, de los mismísimos guerreros legendarios Ikki, Shun, Hyuga, Shiryu y Seiya, así como también de la propia Athena e inclusive de la diosa Palas y el rey Palasite Titán. Solo con esta unión de cosmos llevado más allá de cualquier límite se pudo acceder a este nuevo poder y también a la armadura que concede en el proceso. Con esta armadura, Koga de Pegaso fue capaz de rivalizar contra el mismísimo Saturno, uno de los dioses más poderosos de toda la franquicia. Lo más aterrador del Omega es que se trata de un poder sin límites y que puede ser llevado incluso más allá del nivel final que vimos en el spin-off Saint Seiya Omega. Materialización de la última esperanza de la humanidad y la existencia misma, una quimera concebida de la fusión entre las armaduras doradas procedentes de diferentes dimensiones. Es la salvación de los humanos, la paz del mundo frente a la amenaza de los dioses primigenios, la armadura Sinapsis, un milagro casi irrepetible y jamás visto en toda la historia, algo que incluso los dioses jamás imaginaron que existiese la posibilidad de que algo como esto se hiciese realidad. Seiya empleó esta armadura para enfrentar a Arges, el último de los cíclopes, al servicio del dios Urano con el que tuvo que pelear. No hace falta decir lo tremendamente poderosa que es esta armadura. Seiya pudo sostener una pelea intensa contra Arges, convirtiéndose en el proceso en el pilar de la esperanza de la humanidad, absorbiendo y conteniendo el castigo de los dioses, un verdadero símbolo de resistencia humana ante los dioses malvados. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que la información haya sido lo más completa posible para ustedes. Pronto estaré subiendo otros 2 videos en el mejor de los casos, pero lo más seguro es que suba uno más y finalice por este mes. Con ello procedo a despedirme. Muchas gracias por el apoyo que han brindado al anterior video del canal, así como también por ver este video. Muchísimas gracias en verdad. Cuídense mucho y nos vemos en una próxima ocasión.